Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Lo leemos juntos, dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición de estar aquí y de preparar, Señor, nuestro corazón para leer tu palabra, para estudiarla y meditar en ella. Úsanos, Señor, como instrumentos nada más, para poder transmitir, enseñar tu palabra en esta hora. Gracias por la vida de tu iglesia y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra en esta hora. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. El Salmo 119, el pasaje que leímos, nos habla precisamente de la ley de Dios. Y en este mes de agosto, el mes que celebramos el Día de la Biblia, por eso nuestros niños el día de hoy participaron, celebramos el Día de la Biblia porque la palabra de Dios para nosotros es importante, hermanos. O sea, no podemos hablar de otra cosa más que de la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, sin duda encontramos no solamente aliento, esperanza, sino también motivación para seguir creciendo. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidarnos de algo importante de estar leyendo, estudiando, meditando en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque una de las características que Satanás usa para desanimarnos en esta vida es hacernos creer que la palabra de Dios no tiene poder y que no es el alimento para nuestras vidas. Satanás se está encargando todos los días de eso, de hacernos creer que este libro solamente es un libro común y corriente y que, como por qué tendrías que dedicarle tiempo. Muchos, lamentablemente, muchos le han creído al enemigo y por eso pocas veces la usan, pocas veces la leen, si es que la leen, y algunos tal vez lleguen a estudiarla. Amados hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, es importante tomar en cuenta esto. Leer la palabra debe ser no solamente un deleite para nosotros, sino algo que debemos asumir con toda responsabilidad de hacerla todos los días. Leer la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque es el alimento. Pero como decíamos, el enemigo se está encargando también todos los días de hacernos creer que esto no es importante, que esto es solamente una manera de ser religioso. De hecho, hermanos, el enemigo ha montado toda una distracción para desviar nuestra vista de aquello que es importante, la palabra de Dios. Nos está desviando, hermanos. Por eso el texto que hemos leído dice: dichosos, bienaventurados son aquellos que andan en la ley de Jehová. Dichosos son aquellos que guardan el testimonio del Señor. Son bienaventurados aquellos que leen, que estudian, que meditan en la palabra. Por lo tanto, hermanos,
el llamado del salmista al pueblo era a meditar, a deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Y sin duda es el llamado para todos nosotros también. El llamado que tenemos hoy a leer, a estudiar, a meditar en la palabra. Quienes lo hacen, dice el salmista, son dichosos porque no solamente conocen a Dios que se ha revelado, sino también que crecen a la estatura del varón perfecto. Entonces, después de ver todo esto, preguntamos, ¿cuáles son los beneficios, hermanos, de estudiar la palabra de Dios? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos cuando meditamos en la ley de Dios? ¿Será que hay beneficios o no? ¿O será como una pérdida de tiempo estudiarla? ¿Usted qué cree? ¿Hay beneficios cuando leemos este libro? ¿Amén? Sí hay beneficio. Y el día de hoy vamos a ver nada más 2 de los muchos que podríamos encontrar en la Escritura. 2 beneficios, hermanos. Primero, vea, el versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es lo que dice el salmista. No hacen iniquidad los que andan en los caminos del Señor. Otra versión nos dice, no negocian con el mal. Bueno, pero eso se lee fácil. No negociar con el mal, no hacer iniquidad, no pecar, eso es fácil. Sin embargo, consideren un punto esencial aquí. Satanás es real, ¿sí? No es un invento, alguien que inventó. Satanás es real, hermanos. El mal también es real. Y tú no puedes simplemente decretar que eso desaparezca. Porque mientras estemos de este lado de la eternidad, sin duda, el mal nos acechará. El enemigo estará rondando como león rugiente y estará buscando destruir tu vida. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Ahora, no creas que el enemigo te tiene miedo. No te tiene miedo. No se tentó el corazón de ir y tentar a Jesús. ¿Tú crees que te va a tener miedo a ti? No. Él está y tiene el propósito de destruir tu vida. Y todos los días está trabajando en ello. Entonces, Satanás es real. El pecado es real. La pregunta es cómo evitamos caer en eso. ¿Cómo tú puedes evitar caer en las garras del enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? La palabra de Dios tiene la respuesta. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Es lo primero que dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. 2 cosas menciona aquí la palabra, hermanos. Someteos y resistir. Y someterse, hermanos, tiene que ver con obedecer al Señor, con guardar su ley, con decir, Señor, creo lo que tú dices aquí y creo que todo lo que tú dices aquí es verdad. Eso es someterse a Dios, hermanos. ¿Sí? Pero también, como dice aquí, resistir. Pero veamos esto primero, hermanos. ¿Cómo hemos de obedecer voluntariamente a Dios? Porque muchas veces estamos luchando, hermanos. ¿Y cómo obedecemos a Dios voluntariamente? Sin que yo me sienta obligado. Que yo realmente sienta en mi corazón hacer las cosas. ¿Saben? Solamente la palabra de Dios tiene el poder para hacer eso. Para ser sensibles a la voz de Dios. De manera que podamos obedecerla, sujetarnos a ella voluntariamente, hermanos. Ahora, la otra palabra que dice aquí, que no solamente es someterse a Dios, sino también dice resistir.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Santiago dice resistan? Porque, ¿sabes? Resistir no tiene que ver con pelear. Resistir tiene que ver con aguantar, ¿sí? Eso es resistir, o sea, aguantar. La Biblia no te está diciendo pelea, está diciendo resiste al diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque como hemos dicho, primero, tú y yo no tenemos el poder de enfrentarnos a Satanás. Tú no tienes el poder para enfrentarte a él. Solamente observa cómo le fue a Job cuando Dios le quitó el cerco. ¿Qué le pasó a Job? Perdió todo. O sea, el enemigo llegó, tocó su familia, tocó sus bienes y tocó su salud, su cuerpo. Y Job quedó postrado ahí, indefenso, lamentando el día que había nacido. Entonces, ¿cómo le hacemos frente, hermanos? Y aquí viene la gran diferencia, es que Satanás no está en igualdad de poder o autoridad que Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Por lo tanto, él huye cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios y le resistimos. Satanás huye cuando nosotros vamos en el nombre de nuestro Dios poderoso. Por eso cuando David fue a pelear con el gigante, no dijo yo vengo con mi arma, vengo con la honda, vengo con las piedras que encontré allá en el río. No, él dice yo vengo en el nombre de Dios. Y eso es, hermanos, lo que da la diferencia. Por eso la palabra del Señor dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, o sea, mayor es el que está con nosotros, hermanos, y por eso somos más que vencedores. Porque quien vive en nosotros es el Señor. Por lo tanto, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Por dónde vamos a iniciar? ¿Por dónde iniciamos? Cuando estudiaba la carrera de pedagogía, siempre los maestros me decían, ustedes como pedagogos o como maestros en su momento lo que van a hacer es una estructura sistemática de las cosas que van a enseñar el día a día. Una planeación, eso se le llama, ¿no? Planeación. ¿Qué vas a enseñar el lunes, el martes, el miércoles? Bueno, esto tenemos que verlo así. Tener una planeación. ¿Por dónde comenzamos, hermanos? ¿Por dónde iniciamos? Y no hay otro lugar, otra manera de comenzar que más por la palabra de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, pero eso todos los días nos dicen, o en cada predicación nos recuerdan, sí, y jamás va a pasar de moda. El hecho de estar recordando, el hecho de estar animándote a que leas, a que estudies la palabra de Dios. Porque el beneficio de guardar la ley de Dios en nuestro corazón es que en primer lugar, como hemos dicho aquí, versículo 3, pues no hacen iniquidad. O sea, resisten al diablo aquellos que están alimentándose de la palabra de Dios. Si tú no te estás alimentando, decía un pastor, estás debilucho, porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos, entonces resistimos los ataques del enemigo. Todo aquello que viene a nuestra vida, hermanos. Decía hace ratos, Jesús fue atacado por el enemigo. Fue tentado por Satanás. Jesús, imagínense. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor ante la tentación, hermanos? Si tú lees el Evangelio que habla precisamente de la tentación de Jesús, vas a encontrar que la respuesta de Jesús fue, escrito está. Escrito está. Eso es lo que el Señor respondió. El Señor respondió con la palabra, hermanos. El Señor respondió con esto, escrito está.
Y cuando entonces, esto nos enseña a nosotros, cuando venga la tentación a nuestra vida, ¿cómo vas a responder tú? Escrito está. Lo que dice la palabra es lo que yo voy a hacer. Entonces, hermanos, el segundo beneficio de andar en la ley de Dios es que la palabra de Dios ordena nuestras vidas. No solo nos libra del pecado, sino que ordena nuestras vidas. Versículo 5 del Salmo que estamos leyendo dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ahora, si observas el texto, el salmista no se está poniendo como un ejemplo de perfecta obediencia. No está diciendo, oigan, aprendan de mí que yo sí obedezco. El salmista no está diciendo eso. Él está diciendo ahí en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, el salmista reconoce, hermanos, que él está luchando con eso. Sí, está luchando con sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto entonces nos da a nosotros la oportunidad de hacer una reflexión. ¿Por qué, hermanos? Porque si alguien hoy dice, a ver, yo no estoy en ese lugar que el salmista se encontraba, yo no estoy luchando con nada. Si alguien piensa así, está equivocado. Si alguien dice que no está luchando con un pecado, está equivocado. Porque el salmista está reconociendo aquí algo muy importante. Él está diciendo, de verdad yo tengo el deseo de guardar tu ley, pero estoy luchando con algo en mi vida. Y hermanos, es importante entonces hacer esta reflexión. ¿Cuántas personas están luchando con pecados ocultos en sus vidas? ¿Cuántas personas están lidiando con un pecado en su interior? Personas que viven en adulterio, en fornicación, que luchan con la pornografía, en pleitos, en odio, en mentiras, en falta de perdón. Son pecados. Y muchos están luchando con eso. Por eso el salmista reconoce y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Hermanos, ¿qué pasa cuando la Escritura viene y pone orden en nuestra vida? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios llega a tu vida y te ordena? De manera que ahora tu vida ya no es un desorden, no es un caos, sino es una vida construida, restaurada por el Evangelio. ¿Qué sucede con una vida así? Dice el versículo 6 de este pasaje, entonces no sería yo avergonzado. Entonces no sería yo avergonzado. Y es que, hermanos, uno de los efectos del pecado es la vergüenza. Cuando alguien comete pecado, uno de los efectos es la vergüenza. Por ejemplo, Adán y Eva, ellos experimentaron eso, la vergüenza. Dice Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Observa la respuesta de Adán. Él dice, tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? O sea, es la pregunta, ¿por qué tuvo miedo? Porque Adán dice, yo escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, pero ¿por qué tuvo miedo, hermanos? Porque él se dio cuenta que estaba desnudo. Él lo dice ahí, porque estaba desnudo. O sea, el pecado es lo que hace, hermanos, causa vergüenza. El salmista entonces cierra esta primera parte con una promesa y una oración. Dice el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Otra versión dice, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Y cuando yo leía esta frase dije, wow, está importante. Porque el salmista está diciendo, Señor, yo voy a guardar tus estatutos, pero no te des por vencido conmigo. Hermanos, de algo estoy seguro, es que Dios no se da por vencido con nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Él no dice de nosotros, este hombre, esta mujer es un caso perdido. No. Él no se da por vencido con nosotros. Y esta palabra, hermanos, es real.
Se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Él es la luz del mundo. En Él y por Él podemos resistir al enemigo. En Él y por Él nuestras vidas son transformadas. Y yo quiero terminar con esto diciendo lo siguiente. Por lo tanto, solo en Él y por Él, hoy podemos también decir esta promesa como el salmista: tus estatutos guardaré. Yo quiero guardar tu palabra. Yo quiero preguntarte hoy, ¿quieres aceptar ese desafío? Como el salmista, él dijo: Señor, prometo guardar tu palabra. ¿Quieres tú también decir: yo quiero hacer lo mismo? ¿Cuántos quieren dar ese paso de decir: yo quiero guardar tu palabra, Señor? Ahora recuerden esto. Tal vez digan: ay, pero bueno, no sé si yo pueda cumplir eso. Porque cuántas veces yo he prometido, me he propuesto. Porque pasa eso, hermanos. O, bueno, yo tal vez espero que aquí en la iglesia no pase, ¿verdad? Pero en algunas iglesias que conozco, pasa que hay hermanos que dicen: yo voy a tener mi plan de lectura, voy a empezar a leer la palabra y voy a hacerlo un versículo, un capítulo diario. Y resulta que llegó febrero y se olvidó de su plan de lectura. Esto aquí no pasa, eso yo lo escuché por allá en otra iglesia. Hermanos, hacemos planes, prometemos y a veces luchamos con eso. Por eso, vean, la base de esta promesa es que Dios no se da por vencido con nosotros. Por eso el pasaje dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. O sea, no te des por vencido de mí. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Cuando alguien ha fallado una vez y luego vuelve a fallar otra vez, normalmente, ¿qué decimos? La tercera es la vencida, o sea, ya, tercera y se acabó. ¿Y Dios qué hace, hermanos? Aun y cuando fallamos una vez, 2 veces, 3 veces, el Señor con sus lazos de amor nos atrae hacia Él y nos dice: tú eres mi hijo amado. Así nos ama el Señor, hermanos. Él no se desespera de nosotros. Él no pierde la paciencia contigo, ¿sí? Nosotros sí somos muy fácil de desesperarnos y ya no te aguanto, siempre es lo mismo contigo. Pero Dios no hace eso. Dios tiene mucha paciencia con nosotros y Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú crees eso? Yo lo creo también. Yo creo eso también. Pero probablemente hoy alguien esté luchando también con estas situaciones en su vida, con algún pecado en secreto, con alguna situación muy profunda ya en su corazón, y que esté luchando con esto. Lo primero que la palabra de Dios te dice es que te arrepientas y que creas en Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque solamente en Él está la vida eterna. Así es que yo te invito a que te pongas de pie, elevemos una oración a nuestro Dios y le digamos: Señor, yo también estoy luchando con eso. De verdad que no logro cumplir mis metas, no logro cumplir lo que he dicho, leer tu palabra, estudiar en ella, meditar en ella, y se me olvida y de repente lo retomo y vuelvo otra vez, y mis ocupaciones y tantas cosas. Le digamos al Señor que nos ayude, nos dé las fuerzas, pero sobre todo que no se desespere de nosotros. Y yo sé que Dios no lo va a hacer, ¿sí? Él no lo hace. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en este mes de la Biblia que recordamos
y también tenemos presente la lectura de tu palabra, el estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, de los beneficios que tenemos cuando nosotros leemos tu palabra. No solamente resistimos al enemigo frente a sus tentaciones, sino también, Señor, el hecho que cada día nosotros podemos ir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabiendo de que tú no te desesperas de nosotros, no te olvidas de nosotros. Y aunque estamos luchando constantemente, queremos guardar tu ley, Señor, pero no te olvides de nosotros. Ayúdanos a seguir caminando, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.